mes que todos sabemos apunta y resalta un evento mayor que es la Navidad. La Navidad que realmente no es solo un día, y la sociedad así lo confirma. Es todo un mes, quizás dos. Y lo digo porque desde el mes de noviembre podemos ver la cercanía de la Navidad, lo podemos ver en la televisión, en los programas de televisión, en los comerciales, lo podemos ver en los periódicos, lo podemos escuchar en la radio, lo podemos ver en las calles. Y es evidente la cercanía de la Navidad desde noviembre. Y vemos las ofertas, los regalos, vemos cómo todos en los hogares empiezan a poner los pinitos de Navidad, las luces. Empezamos a ver cómo los vacacionistas llegan a Acapulco, porque es un periodo vacacional importante para este puerto, y el tráfico se empieza a llenar, y vemos las cantatas navideñas, los peregrinos, las piñatas, y es difícil pensar que alguien pudiera ignorar el evento de la Navidad. Tendría que ser no de otro país, de otro planeta, ¿no? Porque inclusive en el hemisferio oriental, allá en China, en Japón, donde no se celebraba la Navidad, ya se conoce e incluso se celebra. El pastor Joel me invitó a hablar decir unas palabras acerca de esto, y sí quisiera hablar del verdadero significado de la Navidad. Y obviamente apoyarme en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y pudieran pensar que es un tema ya muy trillado, muy escuchado, muy predicado, inclusive aquí en Península y en todas las iglesias, pero la realidad es que allá afuera, y ustedes lo saben, allá afuera, e incluso también en las iglesias, se desconoce el verdadero significado de la Navidad. Y esto se confirma por la manera y la forma en que lo celebramos todos, inclusive muchos de los que estamos aquí. Me impresiona a mí cómo en las estadísticas aquí en México, hecho por mexicanos, sobre los accidentes automotrices por causa del alcohol, la frecuencia más grande en el año es en Navidad y en Semana Santa. Casualmente los dos eventos religiosos más importantes, ¿no? La Navidad, el nacimiento de Jesús, y Semana Santa, la muerte y resurrección de Cristo. Aquí en México hay más muertes en esa época que en otra. Y eso certifica que desconocemos el verdadero significado de la Navidad. Y podemos tener notoria la presencia del pesebre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Podemos ver los pastores, podemos ver las cantatas navideñas, podemos nosotros inclusive armar el arbolito de Navidad con sus luces en nuestras casas y todo eso, ¿no? Y empezar a preparar la cena de Navidad, los romeritos, el pavo, el pollo, el bacalao, y podemos reunirnos en familia y sin embargo, estar lejanos del verdadero significado de la Navidad. Si este pesebre, si este nacimiento, si este concepto navideño no nos enfrenta este año al Dios de la creación, al Dios de la eternidad, al Dios de la justicia, al Dios que desde la eternidad tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros, nuevamente, otra vez, este año va a ser solamente un tiempo de barriga llena y corazón contento. Esa es la realidad, vamos a analizar. Estaba viendo yo en la televisión, del canal de las estrellas, cómo entrevistaban a una actriz. Oye, ¿para ti qué significa la Navidad? Y todos los que contestaban, no, para mí los romeritos, no, para mí el bacalao, no, pues para mí el pino de Navidad, no, pues la cena en la familia, estar todos juntos.
Como diciendo, bueno, otros decían, y el vinito, ¿no? El tequilita, como diciendo la fría doctrina de barriga llena y corazón contento. Y desgraciadamente el pesebre y todo este concepto de la Navidad, el nacimiento de Jesús, se ha comercializado tanto que si somos honestos, si somos bien honestos, no allá afuera, inclusive en las iglesias, se centra todo en las frías palabras de barriga llena y corazón contento. Pero ¿qué es lo que establece Dios? Y de eso quiero hablar con ustedes. ¿Qué es lo que establece Dios en su palabra? Y cómo apunta desde los siglos antes de Cristo hacia ese pesebre, a lo que celebramos. Porque ya sabemos, ¿no? Ya lo escucharon seguramente aquí, Navidad es natividad, significa nacimiento, nacimiento de Jesús. Es como celebrar el cumpleaños de Jesús. Cuando algunos de ustedes celebran su cumpleaños, si estás casado, tu esposa o tu mamá o tu hijo te celebra tu cumpleaños, la persona principal, ¿quién es? Pues el cumpleañero, ¿no? Pero ¿te imaginas que te celebraran tu cumpleaños y no te invitaran? Es más, ya en el cumpleaños ni siquiera te mencionaran, estás ausente y ni siquiera te mencionan, ni siquiera te recuerdan, pero tú eres el cumpleañero, tú eres el festejado, pero no estás ahí. ¿Qué dice la Biblia acerca del verdadero significado de la Navidad? Miren, hermanos, el nacimiento de Jesús no fue un caso, no fue un hecho fortuito, no fue algo espontáneo o obra de la casualidad o algo que se inventó para llevar a las personas o proclamar un sentimiento de paz a las naciones. El nacimiento de Jesús fue profetizado, fue planeado, fue programado, fue establecido por Dios 500, 700, 1000, 1400 años antes de que naciera Jesús. No fue espontáneo, no fue obra de la casualidad. Dios estableció, fíjense, si nosotros leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, hay 39 libros en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Desde el Génesis, desde el primer libro, desde la tercera página de Génesis, ya apunta a un Mesías. Los Génesis, los Levíticos, los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros de los profetas mayores y menores, etcétera, etcétera. Todos los libros del Antiguo, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento apuntan a ese pesebre, apuntan a ese nacimiento, apuntan a esa encarnación que nosotros llamamos pues Navidad. Y hoy nada más me voy a referir a un solo libro de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías, dicen los teólogos, es el profeta mesiánico, es el que habla del Mesías. Le llaman también el profeta del Evangelio porque habla mucho de eso, habla de la redención, habla de la reconciliación del hombre con Dios. Y esto que voy a leer son pocos versículos, tal vez no muchos. Isaías, este profeta, 720 años antes de Cristo, 720 años antes de Cristo, profetiza, obviamente inspirado por Dios, profetiza lo que había de suceder en ese pesebre. Lo que voy a leer, y me adelanto un poco, Isaías habla de la preexistencia de Cristo. Isaías dice que el que va a nacer, el Mesías que va a nacer en 700 años, ya existe. Dice que Cristo existe desde siempre, que Cristo es Dios, que Cristo es el autor de la creación y el que controla toda la creación. De eso habla Isaías. Uno, habla de la preexistencia de Cristo. Dos, habla de su divinidad, que en ese pesebre, ese bebé, está la deidad encarnada, Dios encarnado.
Isaías habla de la encarnación del Mesías. Encarnación significa que se encarnó, que no era carne, que era espíritu. Dios mismo, que era espíritu, millones de años antes ya existía. Él es el creador, Cristo. Encarnarse significa que no era carne, que era espíritu y que se encarnaba. De eso habla Isaías también. Habla pues de su preexistencia, habla de su divinidad, pero también Isaías habla del propósito de ese pesebre. Y eso es de lo que voy a hablar los siguientes 7-8 minutos. Del verdadero significado de ese pesebre, de lo que festejamos el 24, pues. Y es importante que tengamos en nuestra mente qué estamos festejando el 24. Y no quedarnos solamente con esa fría doctrina de barriga llena, corazón contento, ¿no? ¿Qué es lo que festejamos el 24? Veamos lo que dice Isaías. Isaías 7:14, seguramente ya lo han escuchado, dejen explicarlo rápidamente. Isaías escribe esto 720 años antes del nacimiento de Jesús y dice, empieza Isaías apuntando a ese pesebre: por tanto, el Señor mismo, Dios Padre, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y aquí ya hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo que la Virgen va a concebir? No puede ser. Pero él mismo dice Isaías, Dios dará una señal, y esta señal no es producto de la ciencia o de la casualidad o es iniciativa del hombre, es un asunto de Dios. Por eso dice Dios, el Señor mismo dará señal, una virgen va a concebir y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya todos sabemos qué significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Isaías está diciendo, ese niño es Dios con nosotros. ¿Y quién es ese Dios con nosotros? Pues Jesús, el bebé que vemos en el pesebre, ¿no? Que todo el mundo se siente muy sentimental por el bebecito que ve en el pesebre y se le olvida que es el Dios encarnado. Es el Dios que se hizo carne, que ya existía. El Dios que controla el mundo. Este Dios con nosotros es Jesús. Y continúa Isaías en 9:6, dice, porque un niño, nuevamente hablando de ese pesebre, de ese nacimiento de ese niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Empieza Isaías a nombrar los atributos de ese Dios encarnado, de ese niño. Es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías no está dándole adjetivos calificativos al Dios encarnado. Es decir, ese Dios, ese bebé en el pesebre es Padre eterno, es Dios fuerte. Y no son adjetivos calificativos que le da al hombre o la humanidad. Él es Dios fuerte, Él es el Dios encarnado, Él es consejero, Él es Padre eterno. Insisto, no son calificativos que alguien le da. Él es Dios fuerte. Isaías está diciendo, ese niño es el Dios encarnado, es el Dios fuerte, es el Padre eterno, preparado desde la eternidad, de acuerdo al plan de Dios. Isaías pues cita sus atributos, no sus adjetivos calificativos, sus atributos. Isaías pues establece su divinidad y sus atributos. Y quisiera comentar algo que dice Pablo rápidamente. 750 años después de Isaías ya había nacido Jesús, ya había sido crucificado, ya había resucitado y ya estaba en el cielo. Y dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie nos engañe, que Cristo nació en Cachemira, que Cristo fue educado por los ovnis,
que Cristo es un iniciado, que es alguien más. Dice que nadie os engañe. ¿Y por qué? Dice Pablo, al igual que Isaías, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo dice que en ese pesebre, en ese bebé, habita toda la plenitud de la deidad. Nada más Pablo nada más está confirmando lo que dijo Isaías 750 años antes. El Dios encarnado, el Dios preexistente que se encarnó en ese bebé. Esta Navidad no nos abrazamos a una tradición o alguna costumbre, o tratemos de no abrazarnos solamente a una tradición y a costumbre. Tenemos que levantarnos y hablar de esto, del verdadero significado de la Navidad. ¿Podemos festejar con la familia? Sí, claro que sí. A lo mejor no como dijo el grupo 1, ¿no? Con mucho alcohol y con todo eso. Pero podemos estar contentos, sí. Los cristianos no somos aburridos. Los cristianos no somos así muy serios, demasiado serios. No. Festejamos la Navidad, sí. Con la familia, sí. ¿Puedes poner música? Pues sí, podemos escuchar y estar alegres. ¿Por qué tenemos que estar alegres? Por el nacimiento de Jesús y por el propósito que ahorita vamos a ver, el propósito de ese pesebre. Tenemos esta Navidad, lo que tenemos que hacer es en tu mesa, sí, en la mesa donde vas a tener la cena, el invitado principal debe ser Jesús, es decir, tienes que hablar de Él. ¿Por qué? Porque es el cumpleañero, pues. Tienes que hablar de Él. ¿Cómo puedes hablar de Él? Pues haz una oración por los alimentos. Gracias, Señor. Pues, o bien, levántate, aguántate la pena y habla un poquito del verdadero significado de la Navidad. Di pues que ese nacimiento no fue fortuito ni casual. Ese nacimiento fue el plan de Dios. Por eso está escrito en la Biblia, por ese nacimiento y por esa cruz. Habla un poquito de Cristo, que el invitado principal en tu casa, este 24, que ya no nada más sea barriga llena y corazón contento, sino que haya una silla para Cristo. Es un decir claro. Hablen de Él. ¿Y saben por qué no hablamos? Porque nos da pena. A ver, ¿por qué nunca hablas de Cristo en Navidad? No lo estoy cuestionando. ¿Pero por qué no lo hacen? Me dan pena. ¿Qué van a decir? Ahora, ¿cuál fue el propósito de esa encarnación? ¿Cuál fue? Alguien puede decir, oigan, y no, alguien puede preguntar, ¿no era posible que este plan de salvación o de redención se diera sin la encarnación, se diera sin ese nacimiento, se diera sin ese rey de Belén y todo eso que pasó? ¿No era posible que esto sucediera sin que pasara todo esto? Era necesario el nacimiento de Jesús y todo lo que sabemos era necesario. ¿Por qué era necesario que Él naciera? ¿Por qué era necesario que Él encarnara? Ya casi termino. Hermanos, no es posible tener el plan de salvación establecido si Él no hubiera nacido. Cuando pensamos en la cumbre del amor de Dios, pensamos en esa cruz. ¿Por qué? Porque en esa cruz murió por nosotros. La Biblia es muy clara cuando dice que Él tenía que nacer para morir. Es decir, Él no puede morir si no ha nacido. ¿A qué vino Jesús? A morir por nosotros. Pero no podía morir por nosotros, por nuestros pecados. Eso ya lo sabemos, para la mayoría. En esa cruz pagó por nosotros. Cumplió la ley de Dios Padre que Él mismo estableció. Eran 3 las condiciones. No pecar para todos nosotros, si no podíamos. No pecar, y dijo Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dijo Dios, ahí está en la Biblia. Y dijo también Dios, la paga del pecado es muerte. Y como nosotros no podemos dejar de pecar, de plano viene Dios, se encarna en Jesús y Él cumple las 3 condiciones. Tenía que morir. Y para morir por nosotros, para cumplir por nosotros, pues tenía que nacer. Eso es lo que festejamos en la Navidad, el nacimiento. Eso es lo que nos tiene contentos. Y cuando cantamos Noche de Paz, Noche de Amor, pues sí, Príncipe de Paz ya se encarnó. Noche de Amor, porque la cumbre del amor de Dios es en ese nacimiento y en esa cruz.
Se humilló, el Dios Todopoderoso se encarnó en ese bebé, en ese límite y barrera de carne. El Dios Todopoderoso en un pedacito de carne, y solamente para vivir, crecer, obedecer, no pecar, y para ser el Cordero de Dios que iba a morir por nosotros, que iba a quitar el pecado del mundo. Se humilló, dice la Biblia, se humilló porque bajó del cielo y se humilló haciéndose hombre y siervo hasta la muerte. Por eso festejamos la Navidad. ¿Por qué? Porque en esa cruz y en ese nacimiento está representada la redención, tu reconciliación con Dios. Estábamos todos condenados a la muerte eterna. Ya sé que la vida eterna es algo que todo el mundo conoce y que todo el mundo trae guardado en la bolsa, y solamente lo saca cuando vas a un velorio, cuando ves al amigo que hablabas, apenas hablé con él, apenas ayer estaba hablando con él y de repente ya lo ves que no se mueve. ¿Cómo es posible? Entonces sí te acuerdas de la vida eterna. Todos estábamos, dice la Biblia, condenados a la muerte eterna, y viene Cristo y paga por nosotros, pero tenía que nacer para morir por nosotros y nos da la vida eterna, nos saca de la condenación eterna del infierno. Por eso festejamos la Navidad. Ese es el verdadero significado del amor, la expresión de amor. Por eso cantamos noche de paz, noche de amor. Y no solamente nos da la salvación, también trae paz a nuestras vidas cuando nos acercamos a Cristo y aceptamos su sacrificio, que es lo que todos deberíamos conocer. Los invitados, ojalá vinieran, regresaran alguna vez y escuchen un poquito y traigan su Biblia católica, tráiganla. Muchas veces ahí está más claro, para que escuchen lo que Dios dice y que siempre ha estado escrito ahí. No podemos entender el pesebre si no entendemos su divinidad y su preexistencia, y también el propósito. Ahora sí ya termino. Perdón, Juan, me diste 20 minutos, pero ¿cuánto llevo? 25, ¿no? Ok. Y termina Isaías con Isaías 53:3. Isaías no solamente establece la preexistencia de Cristo, no solamente establece su divinidad, establece también el propósito de ese pesebre. Y ahí termino. Escuchen con atención. Isaías escribe 720 años antes que naciera Jesús, y vean cómo obviamente se refiere a Jesús. 720 años antes. Fíjese, 700 antes de que naciera Jesús. Fíjate, a ver de quién habla. ¿De quién habla? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo. Isaías está estableciendo el propósito de ese nacimiento. Tenía que nacer para morir. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Eso es lo que celebramos en la Navidad.
No podemos estar tristes. No, claro que no, debemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque en ese pesebre, en ese nacimiento, se expresa el amor de Dios que se encarna, se humilla y viene a salvarnos. Eso es lo que festejamos en la Navidad. Que no se nos olvide. Abran su boca, hablen. En su mesa debe estar. En su mesa debe estar el principal invitado, el cumpleañero, Cristo. No puede ser una Navidad más de barriga llena y corazón contento. Sí puedes comer los meritos, sí le puedes entrar al pollito, a la pierna, y de paso ahí me invitan, ¿no? Pero bueno, celebramos. Y aquellos que les encanta, suavecito, pues échate tu bailecito, pero siempre presente el festejado debe estar en tu mesa. Abre la boca, no te calles, aguántate la pena. Que Dios los bendiga.